the morning rain is falling, still some covers share some skin. Cross the shore and Hola, un saludo muy especial. Un Tintico con Bonet es un espacio donde nos encontramos con los amigos a tomarnos un tintico, a reírnos, a charlar, a contar historias y a descubrir esos rinconcitos de ciudad, esos espacios bellanitas donde todos los días se transforman historias. Por eso hoy nos vinimos para acá, para el centro comercial Parque Fabricato, a la librería Ediciones Hispánicas. Quienes me conocen saben que este es mi mundo. Para mí entrar a una librería es entrar a un mundo desconocido donde hay un sinfín de manos, de universos, de escritores, de pensamientos que nos permiten leer la realidad desde otras perspectivas. Un libro, sabemos dónde arrancamos, pero su final es incomprensible. Por eso la literatura, el ejercicio de leer, la pasión de la lectura siempre me transforman de verdad. Y hoy nos acompañan Alexandra y Juliana, nuestras dos libreras que hacen parte de esta historia, de tener esta librería en Bello y contarnos no solo qué hace una librera, sino y sobre todo su responsabilidad de contagiarnos de leer. García Márquez, en Vivir para contarla, creo que así inicia, dice que la vida no es lo que vivamos, sino cómo la recordamos y lo que recordamos para contarlo. Eso es un libro, es el recuerdo, es la vivencia, es contar la historia de otra manera determinada. Alexandra, Juliana, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Quiénes son ustedes? Cuéntenos un poquito, ¿cómo terminan ustedes trabajando en una librería? Néstor, pues bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues lo más importante de todos alrededor del tema del libro es una buena taza de café y una muy buena lectura. Bueno, ¿cómo nace este mundo del tema de los libros en Alexandra? Pues hace mucho tiempo, desde que era muy pequeña, apasionada por la lectura. Me iba para las diferentes las diferentes bibliotecas en la ciudad de Medellín, una muy principal que es la biblioteca Piloto. Desde ahí nace mi mundo en el libro, en el campo del libro. Y mi pasión empieza desde muy pequeña, creando ese hábito desde los colegios, de las instituciones educativas, desde las bibliotecas pues, de Confenalco, de Confama, pues las bibliotecas de la ciudad, y desde ahí arranca ese proceso en mi vida, desde los 12 años hasta ahora que estamos acá en Librería Ediciones Hispánicas, pues trayendo este mundo de conocimiento a todas las personas que se acercan pues, a nuestra librería. Yo creo que para una mujer apasionada por la lectura, trabajar en una librería pues no es solo un tema laboral que se necesita, claro está, sino que también es una pasión, ¿cierto? Es acercarse al libro, es tomarlo, es olerlo, es sentirlo. Debe ser un sueño hecho realidad. Sí, es un sueño porque todas las mañanas yo me levantaba y mi profesión quería hacer otra cosa, quería ser profesora. Pues muchos proyectos en mi vida arrancaron con ser otro tipo de profesión, pero todo empezó con ese hábito que crearon pues desde casa mis papás. Y creo que cuando llego ya a trabajar en librerías, es el amor por el libro, es la pasión, es encontrarse todos los días con un libro, es todos los días encontrar que viene una mercancía llena y un montón de cajas llenas y qué vamos a destapar, qué nos vamos a encontrar. Es una sorpresa para todos abrir una caja y encontrar un libro totalmente nuevo, como dices tú, sentirlo, leerlo, tenerlo, rayarlo, es súper, es muy rico trabajar en este campo. ¿Cómo llega Juliana a ser amante de la lectura y a trabajar en esta librería? Bueno, digamos que comenzó desde que era muy niña. Uno empieza sus primeros pasos, por decirlo así, en el colegio. En el colegio, cuando uno se acercaba a la biblioteca y tenía curiosidad por algunos libros que uno veía, literatura juvenil para niños. Empecé leyendo mucho,
más que todo los clásicos, es lo que más me apasionó siempre. Entré a la universidad y en la universidad comencé a trabajar en lo que era la biblioteca de la universidad, y ahí fue donde sobre todo me di cuenta que eso era lo que yo quería, y dije, voy a encaminar mis pasos hacia eso y quiero estar rodeada de libros, sea en una biblioteca o una librería, ¿cierto? Y así comencé. Yo digo que la cabeza y la mente a uno lo llevan, y los pensamientos lo llevan a lo que uno realmente quiere, y hoy en día doy gracias que estoy acá, que estoy en un lugar donde yo puedo darle una asesoría a una persona que viene a buscar un libro, y que es muy bueno que esta librería hoy esté en Bello, que se suponía que decían, no sé, que de pronto en Bello la gente no iba a leer tanto, pero nos damos cuenta, oh sorpresa, que acá viene la gente a enamorarse de libros de todos los temas posibles. Entonces llegan buscando desde un libro juvenil hasta un libro de filosofía y historia, y eso lo gratifica a uno, porque uno dice, mire que los bellanitas y las personas que vivimos en el norte nos gusta el conocimiento y nos gusta leer. Entonces acá terminó Juliana Piedradita en ediciones hispánicas. He pasado también por otras librerías, y esas otras librerías también me han llenado de un conocimiento, ¿cierto? He conocido personas que me han enseñado muchos temas de literatura, y eso me ha ayudado a que cuando viene una persona acá, yo le pueda dar una asesoría y le muestre mi labor y mi servicio de librero. Teniendo en cuenta los libros de estudio, ¿cierto? Lo que hacemos, cada uno tiene sus textos de estudio. Personalmente me encanta leer biografías, literatura colombiana me fascina, y hay muchos métodos de lectura, ¿cierto? Está la lectura rápida, hay quien recomienda poner la mano y que las palabras que uno escoja, es decir, hay mil cantidad de formas de leer. En este texto de Álvaro Castillo, un escritor bumangués, sobre el librero que llega a ser escritor, creo que aquí no sé cuántas personas se arrimen todos los días, y pongamos esa situación hipotética de yo llego, entro a una librería, no sé qué comprar, no sé a qué libro acercarme. Utilizaste una expresión maravillosa, estar abrazada por libros, estar rodeada de libros. Esa persona del común que viene al centro comercial con otra idea, ve una librería, quiero un libro, sí. Se acerca donde ustedes, ¿qué libro me recomienda? ¿Qué recomendás, Alexandra? Bueno, muy importante preguntar primero si es una persona que ya ha leído, que es primera vez que va a leer, qué fue lo último que se leyó. Hay personas que llegan aquí, no, me he leído tal libro, recomiéndame algo parecido, o no, quiero leer otra cosa diferente, asesórame. Entonces ya entra entonces el gusto por cada una de los enfoques que tenemos en las librerías, porque hay algo muy importante en cada librería. Todos sabemos de las temáticas diferentes, no todos los libros nos alcanzamos a leer, ojalá pudiéramos, ¿cierto? Pero cada uno de los libreros de Librería Ediciones Hispánicas tiene un foco, una temática. Entonces, por ejemplo, a mí mi gusto es la literatura negra, lo que llamamos pues ficción. Ese es como lo que me gusta, más o menos oriento a los clientes por ese lado, pero ellos me dicen, no, quiero algo más dramático, quiero una novela de amor. Entonces uno va buscando, lo principal es indagar por el gusto de cada uno de los clientes, porque para tener una mejor asesoría y para uno ir al libro correcto. Hay mucho para leer, solo basta mirar aquí cuántos libros pueden haber, no sé, una cantidad determinada. Hay mucho para leer, hay para todos los gustos, de los olores, de los colores, de los sabores inclusive, porque uno alcanza a percibir de un libro absolutamente todo, ¿cierto? Podemos leer. García Márquez también decía que la lectura no debe obligarse, que la lectura debe ser una pasión y que debe enseñarse como pasión, no como obligación. Juliana, ¿qué están leyendo los bellanitas? Porque aquí hay de todo, ¿cierto? Sí. Y ahorita, desde los clásicos que tú mencionabas, hasta, no porque sea malo, al que le guste leer está bien, la superación personal, los libros, sé que no es la palabra técnica, pero los libros de chisme. ¿Qué estamos leyendo hoy nosotros? Bueno, los bellanitas realmente en este momento están leyendo temas
muy variados, ¿cierto? Como lo dice usted, digamos que los libros de chismes pueden llegar a llamar la atención, como el de El Príncipe Harry, ¿cierto? Que cuenta algo sobre su vida y sobre su familia, ¿cierto? La monarquía inglesa. Pero no se quedan solamente ahí. Leen temas desde, como le decía ahorita, desde filosofías hasta los clásicos de la literatura. Digamos, no los menos reconocidos, sino los más conocidos, pero que a uno le gusta saber que ellos vienen y lo buscan. Por ejemplo, en este momento se lee mucho a Saramago, ¿cierto? Los bellanitas leen a Saramago. Hay otro público muy bueno que lo alegra a uno que venga acá, que es el público juvenil. Acá viene mucho público juvenil a buscar, digamos, libros de temáticas románticas, pero que también se acercan a temáticas de literaturas clásicas como lo es Jane Austen, con Orgullo y Prejuicio. Entonces están las chicas que empezaron con libros, por ejemplo, de Wattpad, ¿cierto? Pero que dicen, no, yo quiero leer algo más interesante, y vienen y buscan, por ejemplo, como les decía, Jane Austen, ¿cierto? O Mujercitas, y van creciendo en la literatura, ¿cierto? Entonces uno va viendo que es un público muy variado. Realmente da regocijo ver que se interesan por tantos temas, ¿cierto? Digamos que Gabriel García Márquez también siempre va a estar ahí. Él es uno de los preferidos. Otro gusto que da es que vengan acá las mujeres a buscar también, digamos, los libros de las grandes autoras colombianas, de las grandes autoras clásicas. Otro tema que buscan también mucho los bellanitas. Tenemos una cliente que le encanta venir a leer literatura histórica. Los libros de novela histórica también se venden muy bien. Les gusta mucho a los bellanitas las historias no biográficas, aunque también los buscan, pero por ejemplo saber las vidas de los grandes emperadores, de las vidas pasadas de grandes presidentes y de grandes personajes de la historia. Yo acepto que mi pasión por la lectura se la debo a mi mamá. Nosotros, todos mis hermanos y yo, aprendimos a leer antes de entrar a estudiar. Mi abuela fue maestra toda la vida, mi mamá continuó con su estilo de vida y nos enseñaba a leer. Incluso aún, todavía hoy, nos reunimos a comentar libros, nos prestamos libros y realmente es una pasión que se aprende, es una pasión que se vive, que se transmite. Para mí Saramago, me atrevería a decir que es un libro obligado. El ensayo sobre la ceguera, el ensayo sobre la lucidez son magníficos. Y García Márquez, lo digo sin prepotencia, creo haberme leído toda su obra y me he leído 100 años de soledad 6 veces y cada que lo leo encuentro algo distinto. Esa genealogía de los Buendía es una cosa maravillosa. Todo arrancó aquella tarde donde llevaron a conocer el hielo al coronel Aureliano Buendía y miren en todo lo que se transformó. Si a ustedes les preguntaran hoy, libreras de Bello, un libro obligado que tendríamos que leer, una lectura obligatoria. Si ustedes me lo preguntan a mí, en medio de todo, lectura obligado, El Principito. Esos diálogos del Principito son maravillosos, que no es un libro solo para niños, ¿cierto? Obliga cualquier cantidad de análisis. Uno. Bueno, yo, y a modo de recomendación también, este libro que tenemos acá, El infinito en un junco. ¿Por qué el infinito en un junco? Bueno, acá estamos rodeados de personas que amamos los libros y pues este hermoso libro que se llama El infinito en un junco, de la autora española Irene Vallejo, habla exactamente de este maravilloso objeto que tenemos acá en las manos. La palabra escrita, que digamos que si amamos tanto los libros, amamos tanto estas historias, creo que esto es una lectura obligada, es historia. Ella tiene una manera muy ingeniosa de contar cómo nació este maravilloso objeto. Ella cuenta acá que le dio vida los egipcios al papiro y desde ahí es que podemos leer la palabra escrita.
lo cuenta a través de relatos, a través de historias, de una manera muy bella y muy ingeniosa. Entonces recomiendo mucho El infinito en un junco, de la autora Irene Vallejo, la invención de los libros en el mundo antiguo, cómo tenemos hasta ahora ese maravilloso invento del ser humano, la extensión del ser humano. Bueno, Néstor, ya hablamos de un autor muy reconocido pues, en nuestro territorio colombiano, que es Gabriel García Márquez. Yo, de los autores que más recomiendo es a Márquez, por la narrativa, por lo que yo he leído con Márquez, que me transporta como a esos lugares que realmente le escribió. El que más recomiendo yo es El amor en los tiempos de cólera. Es una edición fabulosa de ese libro, me lo he leído muchas veces, es una novela que tiene muchas connotaciones y como dices tú, cada vez que uno lee a Márquez, uno tiene una forma diferente de mirarlo. El amor en los tiempos de cólera es una edición muy bonita y las tenemos en varias presentaciones acá en la librería. Yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendar otros dos. Claro. Y no es el más comercial, pero creo que narra esa historia de la humanidad muy bacano, y es la historia de la humanidad contada por un gato. Ajá, sí. De un historiador que se llama Gerard Vincent. Genial, o sea, es el lado detrás de la historia, bacanísimo. Y para hablar de autores colombianos, Los cursillos de Argos, de Roberto Cavadis Misas. Cursillo de historia sagrada, cursillo de mitología griega, cursillo de historia de Colombia. Sentarse un buen rato a leer la historia en un lenguaje paisa es maravilloso, porque nadie se aburre, con toda seguridad. Yo en mis clases normalmente recomiendo muchos libros, no como decía hasta ahora, no porque me los haya leído todos, pero sí porque los haya visto, y esto es algo que le gusta mucho a los estudiantes, créanme. Yo recomiendo muchos libros, voy citando muchos libros, y uno al principio dice, ¿será que se me van a aburrir? Y al final del semestre terminan preguntando, profe, me leí este libro, profe, ¿vos qué opinás? Profe, es tan maravilloso ese mundo como se va entretejiendo entre autores, entre historias, entre anécdotas, es maravilloso. El Tintico con Bonet, Julián, Alexandra, tiene un objetivo fundamental, y es contar cómo se transforma la historia de Bello desde estos rinconcitos de ciudad. Pero hay otro objetivo, y es dejar unos retos de ciudad, dejarle a los bellanitas unos retos específicos frente a la educación, al arte, a la cultura, a su transformación social. Ustedes como libreras, abrazadas por libros, dialogando con los autores, como decía un gran profesor de Bolivariana, Gonzalo Soto Posada, autor de varios libros, él decía que acercarse a un texto es copular con su autor. Una maravilla de frase. Ustedes que copulan todos los días con los autores, ¿cuál es el reto? El reto que nos dejan a nosotros los bellanitas para seguir motivando la lectura. Bueno, Néstor, como decía mi compañera Juliana, desde que se abrió Librería de Ediciones Hispánicas aquí en Bello, que llevamos un año pues acá en el Parque Fabricato, hemos notado que todos los clientes que han venido, las personas que han venido acá a acercarse a que se les asesore pues sobre un tema, hemos visto que han creado ese hábito, pero ha sido un hábito pues muy lento. Mi reto para todas las personas que están leyendo, que nos conocen, que han venido trabajando con nosotros en todo este año, es buscar el espacio adecuado para leer ese libro que tanto vienen a buscar, que tanto vienen, que nos recomiendan. Entonces las personas se acercan y dicen, mira, quiero llevarme este libro, pero me quiero llevar este otro, pero no tengo el tiempo. Entonces, no, solamente me voy a alcanzar a leer este. Entonces, yo siempre los asesores les digo, el crear hábito de lectura en las personas, en los niños, en esa madre que está gestando, es buscar el espacio, el tiempo. Así como tenemos tiempo para vernos una novela, para revisar el celular, para estar con nuestra familia, busquemos ese espacio durante el día o en la noche donde podamos sentarnos a hacer una lectura plena. Qué bien. Bueno, un gran reto es ese consejo que le queremos dar a los bellanitas, a la gente acá en nuestra cercana también Medellín, es que podemos buscar el hábito de la lectura, incentivar la lectura, incentivar el conocimiento, y pues lo mejor para eso son los libros, ¿cierto?
Digamos que anteriormente las librerías estaban como tal en las calles, ahora llegamos a quedarnos también en los centros comerciales porque sabemos que les queremos llegar a las personas y acá estamos para incentivar ese hábito tan bonito que es la lectura, el conocimiento, el despertar de la mente, porque es a través de los libros que uno se le despiertan muchas ideas, ¿cierto? Es a través de los libros que podemos encontrar otros tipos de caminos. Se sabía, por ejemplo, que en la pandemia estuvimos encerrados, estuvimos en nuestras casas, ¿cierto? Pero uno de los objetos que estuvo más al lado de las personas íntimamente fueron los libros. Y se sabe que las librerías, algunas, seguimos distribuyendo los libros, llevándolos a domicilios, porque las personas se sentían solas, pero tenían un buen libro a su lado y la gente se pudo dar cuenta que, bueno, tenían mucho tiempo en ese momento para poder leer. Y se dieron cuenta que era el libro quien los podía sacar como de esa monotonía. Entonces es darnos cuenta que podemos hacer de la lectura un buen hábito que nos puede sacar, digamos, de tantos conflictos que hay en este momento. El hábito de la lectura y del conocimiento, y por eso estamos acá en Librería Ediciones Hispánicas, Parque Fabricato, esperando a todos los bellanitas para recomendarles un buen libro con todo el cariño del mundo. Profes, papás, mamás, amigos, hey muchachos, hoy vivimos a unas velocidades impresionantes, todos estamos de afán, pegados del celular, del computador, 10.000 cosas para hacer, pero es necesario que saquemos el ratico y empezar a caminarnos la historia desde los poemas épicos de los griegos, por los relatos de guerra de los romanos, darnos cuenta esas fascinaciones que tenía el Quijote por Dulcinea y cómo en los regaños a Sancho descubrían un nuevo mundo con sus molinos de viento, pero ¿por qué no llegar a Macondo? Y en medio de los diálogos con Arquímedes, con Melquiades, perdón, y cómo los pececitos amarillos, los pececitos de oro se convertían en las grandes fortunas para conquistar nuevos espacios que se reconocían por las mariposas amarillas, ¿cierto? Sí. Y cómo a través de Yourcenar o de Virginia Woolf, a través de Márquez o de Saramago, a través de Vargas Llosa y sus relatos literarios políticos, nos encontramos con realidades fascinantes. Los gritos de desespero de Fernando González y cómo Arango desde el nadaísmo reclama un nuevo mundo, ¿cierto? Es decir, es un universo completo que nos permite a todos no solo transformar una realidad, sino y sobre todo hacernos protagonistas de la historia. Leamos lo que sea, desde el portal, en la tablet, en el celular, disfrutamos los libros físicos. Para mí esto nunca va a pasar de moda, pero sobre todo no le tengamos miedo a la aventura de leer. Hoy Alexandra, Juliana nos ponen unos retos, pero la historia todos los días nos obliga a convertirnos en esos grandes libreros que somos capaces de abrazar autores, de transformar historias. Un tintico con Bonet, un abrazo muy especial. Chao.